Continuamos en esta tarde con nuestro G-Pau, por supuesto, después de tanta diversión, de esos youtubers que nos estuvieron acompañando hoy en nuestro G-Pau. Nos vamos a un tema un poco más serio, un poco más educativo, porque nos está acompañando en este momento nuestro doctor de la casa, nuestro neuropsicólogo David Cubillos, y también nos está acompañando la doctora Sandra Ramírez. Ella es neuropediatra y también viene a contarnos un poco acerca de qué es la neuropediatría, de qué se trata y por qué es tan importante esta rama de la medicina. ¿Cómo están? Bienvenidos al G-Pau. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Laura. Un saludo a todos los jiperos en el día de hoy, todas las personas que se conectan cada 8 días con este espacio de salud mental y bienestar mental, cada vez trayéndoles más temas. Hoy por acá trayendo a esta doctora que realmente tenemos que tener en cuenta que nosotros en el departamento del Quindío tenemos muy poquitos neuropediatras y son muy importantes, y es muy importante que logremos tener todas estas especialidades acá. Lo primero, ¿qué hace un neuropediatra? Bueno, la neuropediatría es una especialidad rama de la pediatría, aunque en algunas partes también los neurólogos pueden ser neuropediatras y en otras somos directamente neuropediatras. Es una especialidad donde se atienden niños y adolescentes. Muchas veces los adolescentes nos llegan diciendo, pero ¿por qué al neuropediatra? Si yo tengo 15 años, sí, vemos desde los niños de 0 meses hasta los adolescentes hasta los 18 años, ¿sí? Es una especialidad donde se ven todos los problemas del sistema nervioso central. Entonces hablamos de problemas del desarrollo, de epilepsia, de problemas de aprendizaje, trastornos del lenguaje, retrasos mentales, muchas alteraciones neurológicas, todo lo que tenga que ver con el sistema nervioso central y todas sus ramas. Entonces realmente es una especialidad bastante amplia, se tratan temas de la vida cotidiana. Muchas veces tenemos niños que están con problemas escolares en el colegio, también los vemos. O sea, no es solamente el paciente que tiene una enfermedad neurodegenerativa, que tiene una parálisis cerebral, que no puede caminar, que está en silla de ruedas. Bueno, todos estos pacientes que sí vemos, también vemos los niños que tienen dificultades escolares, que eso sí es mucho más cotidiano y que tenemos que evaluarlo, aparte de desde el punto de vista de neuropsicología, también desde el punto de vista de la neuropediatría. Cuando yo como padre de familia me doy cuenta, veo ciertas actitudes de mi hijo que digo como que yo creo que me va a tocar llevarlo al neuropediatra. ¿Cuál es ese proceso que desarrollan ustedes como neuropediatras a la hora de uno llevar a su hijo? Ok. Realmente lo más importante es eso que me acabas de decir. El papá detectó que hay actitudes. Eso es lo más difícil, porque usualmente las personas pensamos que los niños son perfectos, que nuestros hijos nunca van a tener nada, que estamos súper bien, que el problema es del colegio, por ejemplo, que el problema es de los compañeros. Entonces, la primera opción, el primer paso es darnos cuenta que hay una dificultad. Si el papá se da cuenta que hay una dificultad, ya ganamos mucho espacio. En ese momento hay que consultar. ¿A quién? Depende del tipo de patología, del tipo de alteración que tengamos, ¿sí? Nosotros somos equipos multidisciplinarios, entonces muchas veces trabajamos en grupo los psicólogos, los psiquiatras, los neuropediatras, y de acuerdo a eso nos puede llegar alguno de todos y cada uno puede derivarlo a la otra especialidad. Entonces, usualmente quien es la primera persona que ve un paciente con alguna alteración es el médico general. Cuando el médico general lo ve, lo ideal es que se remita adecuadamente al sitio donde debe llegar, pero muchas veces pasa que no. ¿Por qué? Porque la neuropediatría es un campo que no se conoce. Hay muchas personas que ni siquiera saben que existe el neuropediatra, ¿sí? Y muchas veces no sabemos a dónde derivarlo. Entonces, ese médico general debe orientarlo, ¿sí?, a psicología, psiquiatría, neuropediatría, y de ahí empezamos un proceso, ¿sí? Si es por el sistema de salud, usualmente se hace esto, pero si un padre quiere ir particularmente porque tiene una alteración del desarrollo, porque tiene una alteración en el colegio, porque tiene un problema de la parte neurológica, una convulsión, pues también se puede hacer por la vía particular, que igual puede consultar directamente donde su neuropediatra e iniciar ahí todo el proceso. Diferencia entre neuropsicología y Nosotros neuropediatría. en neuropsicología somos psicólogos de base,
y hacemos una especialidad que se llama neuropsicología. En mi caso, por ejemplo, que soy neuropsicólogo infantil, veo debilidades funcionales a nivel de las funciones cerebrales de los niños y hago unas evaluaciones funcionales. ¿Cuáles son evaluaciones funcionales? Evalúo en esas funciones cerebrales por medio de unas pruebas que son unos jueguitos, unas rompecabezas, unas ejecuciones que se hacen con niños. Evalúo cómo está esa función de atención, memoria, percepción, lenguaje, ¿cierto? Esta evaluación que yo hago sirve, por ejemplo, para retroalimentar todo el trabajo del neuropediatra, todo el trabajo del psiquiatra, todo el trabajo ya a nivel de otras especialidades, o para hacer procesos terapéuticos que nosotros mismos hacemos. En neuropediatría se hace una evaluación no solamente desde lo funcional, sino también desde lo orgánico y estructural. Se evalúa también toda esa parte de la célula, de las conexiones, de todo lo que pasa a nivel del cerebro, de las ondas cerebrales que hay en el cerebro. Por eso se utilizan exámenes, ¿cierto, doctora? ¿Cómo son esos exámenes que ustedes utilizan? Los neuropediatras somos médicos de base, o sea, hacemos medicina y luego lo que te decía, hacemos o pediatría o neurología y luego una subespecialidad en neuropediatría o hacemos directamente neuropediatría. Sí, es diferente a la neuropsicología porque de base son psicólogos. Entonces nosotros siendo médicos, sí miramos mucho la parte orgánica, obviamente miramos otras cosas asociadas porque en neuropediatría el ambiente, la familia, todo eso influye muchísimo, pero miramos la parte orgánica. En la parte orgánica lo primero es el examen médico, el examen neurológico, cómo vemos a nuestro paciente, cómo lo identificamos en la consulta médica y de acuerdo a eso solicitamos estudios, por ejemplo, electroencefalogramas, resonancias magnéticas, videotelemetrías, que son estudios que nos enfocan en la parte cerebral y definimos de acuerdo a esto y de acuerdo a lo que tengamos en el paciente, a una historia clínica bien realizada, a unos antecedentes familiares, a cómo se ve todo en el paciente, definimos qué patología puede tener, qué condición y de acuerdo a esto cómo la tratamos. Desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la neuropediatría y de las otras profesiones anexas como la neuropsicología. Es importante decirle a todos los televidentes que no es, o sea, no solamente la única forma, más bien de llevar a nuestros hijos al neuropsicólogo, al neuropediatra, es que lo veamos ya enfermo, por decirlo así, sino que hay otras actitudes que hacen como que hay un problema, hay una dificultad y tenemos que llevar a nuestros hijos al médico. Por ejemplo, el tema de la hiperactividad, el tema del bullying, todo esto enmarca y encierra estos factores donde uno diga como que acá hay una dificultad, lo mejor es llevarla al especialista. Claro, eso es muy importante, es lo que te decía ahora, que es muy importante cuando los padres encuentran la dificultad, porque muchas veces no nos damos cuenta que tenemos una alteración. Y que le den la importancia. Y que le den la importancia. Entonces, tenemos niños que son inquietos, tenemos niños que son rebeldes, tenemos niños que no duermen bien, tenemos niños que tienen hiperactividad, que muchas veces no es hiperactividad, sino que son alteraciones en pautas de crianza o epilepsias que también se pueden dar con manifestaciones de hiperactividad, otras alteraciones del desarrollo que no nos damos cuenta que existen, ¿sí? Entonces, cuando un niño tiene alguna condición diferente a la de los otros niños, pues tenemos que estar alertas y lo mejor es consultar y vigilar todas esas alteraciones y mirar desde el punto de vista de la neuropediatría si existe alguna patología asociada o si son otras condiciones a nivel psicológico que nos están alterando o si el niño con exámenes de pronto tiene una epilepsia, otras patologías que tengamos que tratar médicamente con fármacos o si necesitamos realizar otros estudios. Mire, Laura, ahí en el tema que toca la doctora de los fármacos, y es uno de los objetivos que tenemos trayéndoles acá a todos los jiperos toda esta información frente a todo lo que tiene que ver con salud mental y con todas estas especialidades que tienen que ver con sus niños, y es que mucha gente sataniza el tema del medicamento. Cuando les hablan de un medicamento, inmediatamente dicen como yo no le voy a dar medicamentos a mis hijos, yo no quiero medicar a mi hijo, mi hijo no está loco, mi hijo no tiene por qué tomar, eso lo va a embobar, eso lo va a dopar, y realmente tenemos que aprender mucho en el tema de toda esa parte de tratamientos farmacológicos. Doctor, voy a hacerle una, porque es que esa era la pregunta que iba a hacer. Cuando
digamos, uno está grande, o sea, no en la edad de la adolescencia ni en la niñez, bueno, puede decir, las personas van al psicólogo y eso ya es normal, pero cuando una persona va al psiquiatra o lo internan, tiene problemas o está loco. En ese sentido, en el tema de los niños, ¿cómo se maneja? O sea, hay niños con dificultades tan fuertes que hay necesidad de internarlos, de hacerle un seguimiento con medicamentos, con ayuda también psicológica con todo este proceso. Bueno, de entrada tenemos que saber que también es diferente el psicólogo del psiquiatra, ¿no? El psicólogo es un profesional que nos maneja mucho los ambientes, la autoestima, que puede estar con el paciente vigilando desde todo punto de vista, todo lo de comportamiento. El psiquiatra es un médico que se especializó en psiquiatría, entonces tiene la facultad de manejar medicamentos, además de buscar las condiciones asociadas. En los niños tenemos muchas patologías que no son iguales a las de los adultos, ¿sí? En psiquiatría de adultos se ven patologías como esquizofrenia, trastorno bipolar, que son patologías que usualmente no vemos en los niños. Los niños tienen más trastornos relacionados con hipoxias neonatales, con problemas del desarrollo, con trastornos de comportamiento asociados a retrasos mentales y con trastornos ambientales, problemas de pautas de crianza, problemas de hiperactividad, problemas de atención, que se manejan desde el punto de vista de la psiquiatría infantil, ¿sí? Idealmente, los niños y los adolescentes hasta los 18 años debería manejarlos un psiquiatra infantil y de adolescentes, y no son niños que estén locos. Uno no va al psiquiatra porque esté loco, ni los adultos ni los niños, ¿sí? Igual, uno no va al neuropediatra o al neurólogo porque tenga una enfermedad muy grave neurológica. Como decíamos ahorita, los trastornos de atención, por ejemplo, los debe ver un neuropediatra, los trastornos del desarrollo, y no son cosas tan graves como cree la gente, ¿sí? Que piensan que un neurólogo tiene que ver solo los pacientes con parálisis cerebral, por ejemplo, ¿sí? O los pacientes con Parkinson, el neurólogo de adultos. Entonces hay que buscar todas estas patologías que pensamos que son normales y que se pueden manejar desde todo punto de vista de estas especialidades. Y acercarnos mucho más como usuarios, como familias, acercarnos mucho más a los profesionales que tienen que ver con esto, porque a veces uno ve como eso súper lejano. A usted le nombran un neurólogo y lo ve como por allá lejos, es la persona con la que no se puede hablar o va y ni siquiera lo mira. Y nosotros lo que estamos haciendo aquí y con todo este equipo que estamos trayendo al Quindío en Neuromental es también hacer que todos estos especialistas sean mucho más cercanos a las familias, podamos hablar con ellos y podamos realmente explicar, educar a la gente. Yo pienso que la educación en salud es algo súper importante, Laura. Todo esto que hacemos es súper importante para todas las personas, claro, que entendamos. Sí, es fundamental. Quedan muchas preguntas en el tintero. Déjenme decirlos, por ejemplo, la parte de el tema del suicidio en adolescentes. Eso tiene que ver completamente con la neuropsicología y con la neuropediatría, me imagino. Y con la psiquiatría. Y con la psiquiatría infantil, mejor dicho. Hace una semana Ese también es un tema acá con la psiquiatría infantil. Muy importante que tenemos que seguir tocando. Las puertas de este GPAO están abiertas para cuando quieras volver. El doctor ya sabe que es de la casa. Contactos rápidamente para todos nuestros televidentes. Bueno, recuerden que estamos en Neuromental. Neuromental queda ubicado en el edificio Medisalud frente a la Clínica del Café, consultorio 702. Ahí tenemos todo un equipo interdisciplinario que podrá resolver muchas inquietudes frente a estos temas. También pueden, si quieren pedir una cita, pueden llamar al 321-712-6990 o también nos encuentran en la página web como www.clinicaneuromental.com. Listo, muchísimas gracias.